En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos en esta semana con nuestra serie Crecimiento. El ánimo necesario para crecer. Sí, estamos hablando pues de ser animados, y siempre se habla, tenga ánimo, no siga, o más bien, siga para adelante, no se detenga. No nos referimos a ese tipo de ánimo, sino ¿qué me dice la palabra de Dios frente a esto? Es necesario estar animados para poder crecer. Hay un personaje bíblico que me llama siempre la atención, que es Nehemías. Y eso es un personaje bíblico que construyó el muro de aquella ciudad la cual había sido destruida, Jerusalén, y sus muros totalmente echados al piso. Su pueblo cogió para diferentes partes, fue cautivo, fue disperso. Él une a su pueblo. Bueno, para no alargar esta historia, ¿qué es lo que nos dice Nehemías 4:6? Dice el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Algo importante aquí en la vida de Nehemías. Nehemías era una persona demasiado temerosa de Dios. Era una persona prudente, pero él era demasiado organizado. Era un líder, con una mentalidad muy administrativa. Delegaba tareas, las hacía él, en fin, pero él inclusive animaba a la gente a través de su propio ejemplo. El pueblo estaba desanimado por todo lo que había pasado, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba ocurriendo por causa del cautiverio, bajo la mano, obviamente, de Babilonia. Pero él logra que su pueblo vuelva y logra todo lo necesario, los permisos, para edificar nuevamente. Pero tiene que edificar, primero, tiene que edificar a su propio pueblo. Y algo lo cual le tiene que levantar era el ánimo de la gente, para poder levantar los muros. ¿Y qué me dice aquí la palabra de Dios? Que de una manera increíble, sin embargo aquí vemos disciplinada, constante, toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. La mitad de la obra la hicieron rápidamente, continuaron por supuesto haciéndola posteriormente, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es necesario para poder trabajar, el ánimo es necesario para poder crecer. El pueblo necesitaba crecer nuevamente, como nación, como pueblo, como Estado. Necesitaban crecer, pero para ello tenían que trabajar. Y para trabajar se necesita ánimo. Qué importante trabajar con ánimo. Luego nos dice el versículo 13 de este mismo Nehemías 4. Dice, entonces las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Claro, porque recibieron amenazas por parte de aquellos que no querían que crecieran, que no querían que construyeran, que levantaran no solamente los muros, sino que se levantaran como pueblo. Pero aquí algo fundamental, y es la familia. La familia es fundamental para que una nación crezca. Estamos hablando del ánimo, y estamos hablando de la familia. Dice, puse al pueblo por familias, me dice así. Vemos entonces el ánimo. Vemos la familia. Es fundamental para que una nación crezca. Por eso los animo para que nos fortalezcamos como familia, para que nos unamos como familia, para que saquemos proyectos de familia adelante. Mi proyecto es el proyecto de toda mi familia, para que nos unamos hacia un propósito determinado por la familia, por una familia de Dios. La familia es fundamental para que una nación crezca. Ustedes quieren ver una nación que va decreciendo, una nación que cada vez va de más a menos, ataque la familia.
derribe la familia. Lamentablemente eso es lo que está pasando en muchos de nuestros países. La familia es fundamental para que una nación crezca. Estamos hablando del ánimo, estamos hablando de la familia, porque por eso yo los animo y animo a todas las familias para que perseveremos en ello, perseveremos en aquello que es fundamental, el núcleo fundamental de toda sociedad, que es la familia, para que sigamos fortaleciendo nuestra familia. Pero además, aquí vemos que la organización es necesaria también para el crecimiento, el ánimo, la familia. La organización es necesaria para el crecimiento. Y eso es lo que hizo Nehemías. Organizó a su pueblo. Nehemías capítulo 1, versículos 3 en adelante. Vamos a ver unos pocos versículos, dice, y me dijeron, volvamos un poco atrás. ¿Cómo se originó todo esto? Me dijeron, el remanente, los que quedan de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ese fue el informe que recibió, o la noticia más que el informe que recibió Nehemías. Él estaba ahí trabajando en el palacio del rey, seguramente pues ajeno a todo lo que estaba pasando con su pueblo y con Jerusalén concretamente. Él recibe este informe, un informe terrible, recibe esta noticia. Entonces, por parte de los suyos, de sus hermanos. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo, dice el versículo 4, por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo fundamental es el quebranto. El quebranto es un punto de partida también para el crecimiento. Miren que aquí hemos mencionado acerca del ánimo, la familia, la organización, pero el punto de partida es el quebranto. El quebranto, punto de partida para el crecimiento. Y él se quebró, dice así la palabra de Dios. Le ora a Dios. Y Dios le responde. Y le muestra el medio y el método a través del cual lograría unir nuevamente a su pueblo, llamar a su pueblo, unirlo, animar a su pueblo para trabajar, para levantar las murallas, para crecer. Versículo 7, miren en lo que consta una parte de la oración de Nehemías. Dice, en extremo Dios nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. El reconocer, el asumir responsabilidad es necesario para el crecimiento. Es necesario. ¿Qué tan difícil es reconocer mis faltas? ¿Qué tan difícil es reconocer mis fallas? Reconocer mis pecados. ¿Qué tan difícil es hacerlo? Pero sin embargo, Él lo hace. Y las faltas de su pueblo también se las atribuye a Él mismo. Nos hemos corrompido contra ti. Toma todas las fallas de su pueblo, las suyas propias, y las presente delante de Dios. Si un pueblo no reconoce que se ha apartado de Dios, no reconoce que ha fallado, que ha faltado, que se ha corrompido totalmente, como dice aquí Nehemías, entonces los hijos de Dios tenemos que asumir esa responsabilidad de decirle, Señor, nos hemos corrompido contra ti, perdónanos, Dios. Y asumir la responsabilidad de todo ello es necesario para el crecimiento. Y finalmente Nehemías 2:18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Le dijo a su pueblo para animarlos, por supuesto, a ellos, porque estaban caídos totalmente. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzanos sus manos para bien. El esfuerzo necesario para el crecimiento. Aquí hemos hecho énfasis especial en el ánimo, pero no es el único punto. El ánimo necesario para el crecimiento. La familia, fundamental para que una nación crezca. La organización es necesaria para que tengamos crecimiento. Organizarnos adecuadamente. El reconocer, el asumir responsabilidad es necesario para el crecimiento. Y finalmente, el esfuerzo para que tengamos crecimiento. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor y Dios, tú eres el que da el crecimiento, pero tú eres el que me hace crecer y hoy tomo la decisión de crecer. Como te lo he dicho, Dios, Señor, ahora, como te lo he venido pidiendo a ti, mi Señor,
que yo quiero crecer. Ahora, Señor y Dios, tú que eres el Dios de Nehemías, a ti me acerco, mi Dios. Permíteme llevar ánimo a mi familia, a los míos. Ánimo aún a mi familia espiritual para crecer. Señor, pero sabemos que para crecer hay que fortalecer la familia. La familia es necesaria para crecer como familia espiritual, pero también para crecer como nación. Por eso, Señor, te pido, Dios, por cada una de las familias de mi país. Señor y Dios, yo te ruego, yo te imploro. Dios, me presento delante de ti. También sabiendo que para poder crecer es necesario actuar organizadamente, porque tú eres un Dios de orden, con esfuerzo, pero sabiendo que el punto de partida es el quebrantamiento. Para poder crecer hay que quebrar para ser restaurados y para crecer. Ahora, que el Dios que levantó el ánimo en su pueblo por medio de Nehemías, que el Dios que llevó a su pueblo a levantar las murallas de aquella ciudad que había sido totalmente destruida, bendiga sus vidas y los lleve a tomar la decisión de crecer. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos entonces nuevamente mañana y a lo largo de esta semana con nuestra serie de crecimiento. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia, Refuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. En la Bella Guajira colombiana, Uayú Estéreo. Y el Corregimiento del Jardín, en el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, póngale like ahí a su dispositivo, aquí en nuestro programa, si este programa ha sido pues de bendición para usted. 5 de la mañana, hora Colombia, teoterapia y meditación. Que tengan un feliz día. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.